El tema que vamos a tratar en esta oportunidad trata de la termometría. La termometría es el estudio del funcionamiento del termómetro por un lado y por el otro entender el concepto de temperatura, que es un término que coloquialmente utilizamos mal, al igual que el de calor. Pongamos atención en la figura mostrada, que es una de las actividades humanas más comunes, que es la de encender fuego. En sí mismo esta operación y el desarrollo de esta operación implica muchos mecanismos físicos puestos en juego, algunos de los cuales vamos a ir viéndolos en el transcurso de estas teorías. En principio, lo que uno puede decir es: si acerca las manos al fuego, recibimos calor o nos da calor. Sobre todo en invierno es una sensación muy agradable. Volviendo al objeto de estudio de esta parte del programa de Física 1, vamos a insistir en tratar conceptos como temperatura y calor y cómo influyen estos en la materia según el estado en que se encuentren. Para hacer eso necesitaremos retomar conceptos de energía, o sea, tenemos que retomar algunos de los temas ya vistos en trabajo y energía, recordar lo que significa energía cinética, energía potencial, energía mecánica, y vamos a tratar de vincularla con temperatura y calor, con dos conceptos que se van a desarrollar a lo largo de esta diapositiva y las próximas. Para empezar, tenemos que hablar de sistema de muchas partículas, es decir, cualquiera de estos sistemas, si es como dice la diapositiva, el aire que respiramos, el agua que bebemos, los sólidos que manipulamos, todos están compuestos por muchas moléculas. Y si yo pongo un termómetro en un litro de agua, me dirá una temperatura, pero tengo que saber que es el resultado de la interacción de muchísimas moléculas, y estamos hablando del orden de magnitud del número de Avogadro. Ahora bien, cada una de esas partículas o moléculas están moviéndose, por lo tanto tienen velocidad, tienen cantidad de movimiento y tienen energía cinética. Como hablamos de muchas partículas, cada una de ellas tienen distintas energías cinéticas. Y ahí tenemos un problema: cómo asociamos cantidades referidas a cada una de las moléculas individualmente con algo que medimos, como es la temperatura en el termómetro. Vamos a tomar el punto de vista que se toma en el estudio de la termodinámica. Esto ustedes lo van a ver asociado con el tema de termodinámica en química general, pero ahí solo importan las relaciones que hay entre la presión y la temperatura, sin tomar en cuenta qué es lo que pasa dentro de la muestra que estamos tratando. La idea en general es: por ejemplo, tenemos un cubito de hielo y vamos aportando la energía, vamos a notar que aumenta la temperatura, de manera tal que las moléculas o las partículas componentes se van moviendo cada vez más, de manera tal que al pasar al estado líquido están más separadas, con más libertad de movimiento, hasta llegar al estado gaseoso, en el cual están muy separadas y se mueven rápidamente. Pero volviendo a la noción de temperatura, hablamos de frío o caliente. Esas nociones tienen que ver con cómo percibimos la temperatura, y en realidad percibimos la velocidad de cambio de temperatura. Uno podría hacer las experiencias planteadas en la diapositiva, en la cual tiene 3 vasos con agua a temperaturas distintas. Se pone un dedo en la de menor temperatura, un dedo en la de mayor temperatura y luego los dos en el del medio, y seguramente para uno eso estará más fría y para el otro dedo estará más caliente. Pero es la información que llega a través de los termorreceptores al cerebro, que me informa algo que no es el valor instantáneo de la temperatura. Y por el otro lado tenemos que pensar que el cuerpo humano toma su temperatura como referencia. Podemos decir que la sensación de frío es intensa
es más intensa si hay una disminución rápida de temperatura, o la sensación de calor si hay un aumento más rápido de temperatura. Para hacer una definición un poco más precisa de la temperatura, aunque sin demostración, porque excede las herramientas que usamos en la materia y los temas que vemos en la materia, vamos a asociar ese movimiento continuo de todas las moléculas, le vamos a llamar movimiento térmico, y vamos a asociar, como les decía, la temperatura de ese cuerpo al movimiento térmico, y va a ser una medida del movimiento térmico. ¿Cómo interpretamos esto? Que la temperatura va a ser proporcional a la energía cinética media de las moléculas del cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hacer el cálculo de sumar las energías cinéticas de cada una de las partículas, dividirla en el número de partículas, y eso nos da una energía cinética promedio, que es lo que va a tener relación con la temperatura del cuerpo. Volviendo al gráfico que habíamos mostrado recién, vamos a asociar menor energía cinética con menor temperatura, y el aumento de la energía cinética con el aumento de temperatura. El aumento de la energía cinética se puede dar de distintas maneras, de distintos métodos de transferencia de energía, tema que veremos casi al final de este capítulo. Por lo tanto, acá, para empezar a afinar un poco más los conceptos, vamos a relacionar la energía cinética con la energía térmica. Es decir, vamos a llamar indistintamente energía térmica o energía cinética de los átomos y moléculas, y eso va a tener relación con la temperatura. En esta animación vamos a observar qué es lo que sucede con el agua en estado sólido, es decir, hielo, a medida que aportamos calor a través del mechero que se encuentra en la figura. Observamos en esta figura aumentada de una sección de hielo cómo están las moléculas de agua ligadas, y vamos observando qué pasa con la temperatura y qué pasa con la figura, que me va indicando justamente un cambio debido al aporte de energía que se hace con el mechero. Observemos cómo va cambiando la temperatura hasta que se encuentra en 0 grados centígrados, y ya se observa que las moléculas de agua se mueven con cierta libertad. Mientras va aumentando la temperatura, van adquiriendo mayor energía cinética, y cuando llega a los 100 grados, donde se produce ya el cambio a gas, se observa la total libertad entre las moléculas con una mayor energía cinética y por lo tanto con la temperatura que se indica en la animación. En esta diapositiva mostramos un poco más el fundamento, hablando del promedio de energía cinética. La ecuación mostrada en esta parte nos da cuenta de la energía cinética promedio de función, o se calcula como un medio de la masa por el promedio de las velocidades al cuadrado. Fíjense que se debe hacer esto porque las tres magnitudes puestas a consideración son magnitudes microscópicas, es decir, tienen que ver con cada partícula, y esa energía cinética promedio tendrá que ver con la temperatura a través de esta relación, que está en juego con algo que se llama, una constante que se llama constante de Boltzmann, que tiene este valor. Por lo tanto, ustedes van a estudiar esto en teoría de gases ideales y termodinámica. Por lo tanto, esta es la justificación de que la temperatura es una magnitud macroscópica relacionada con magnitudes microscópicas referidas a un gran número de moléculas. Y por último, ayuda de memoria cuando hablamos de energías. La energía interna total de un gas está compuesta por la suma de las energías cinéticas más la energía potencial de las moléculas, y la energía cinética se desglosa en energía cinética traslacional, vibracional y rotacional. Esta energía cinética es la que está relacionada con la temperatura, y podemos terminar concluyendo que la temperatura es una medida del valor promedio de la energía cinética de traslación.